Hola, bienvenidos en un nuevo episodio donde hablaremos siempre la información sobre ese gran continente, lo que es África. Hoy tenemos una nueva invitada, estamos hoy en Madrid, así que un placer de estar aquí. ¿Y qué tal? Primero de todo, muchas gracias, Van, por invitarme. Un poco intentando ver cómo gestionamos el calorcito de Madrid, que estamos a 40 grados ahora en Madrid, pero bueno, todo lo que no sea Se eso puede superar, ¿no? se puede superar. Lo que acabo de decirle a una amiga, si tiene solución es un problema y si no es una situación. Así que, nada. Muy bien y con muchas ganitas, vamos. Muy bien, muy bien. Pues yo soy Nieves Pallarés, soy publicista especializada en redacción, internacionalista, pero trabajo también como periodista actualmente. Soy freelance, trabajo como autónoma. ¿Y ahora cuánto tiempo llevas aquí viviendo Pues, en Madrid? Llevo actualmente, va a ser, nada, la semana que viene un mes que estoy en Madrid. Bueno, muy poco. Muy poquito, pero la verdad es que una ciudad grande acorde a la edad que tenemos, las oportunidades que buscamos, la verdad es que viene muy bien. Yo vengo de un sitio pequeñito que es Castellón y aunque me lo quiero mucho, porque forma parte de quién soy, sí que a nivel de oportunidades laborales, siempre que una se lo pueda permitir y quepa la posibilidad, pues las ciudades grandes sí que te dan más bagaje, ¿no? Te dan más oportunidades. Exactamente, te dan más oportunidades laborales. ¿Qué me dirías sobre África? ¿Qué te diría sobre África? Que es un continente muy diverso, con países muy diferentes entre sí. Yo creo que es importante puntualizarlo por toda la problemática que vemos hoy en día de la unificación de África como un solo país. Yo creo que es importante potenciar esas diferencias entre países por la riqueza cultural, tradicional y todo que te da, de la que creo que se puede aprender mucho. Es lo que te diría, si tuviese que definir al continente, diría diversidad. Diversidad y aprendizaje. ¿Y has visitado alguna vez en África? He visitado Senegal. He visitado Túnez, pero no lo contaría porque era muy pequeño. De hecho, fue el primer país al que viajé, pero no lo contemos porque era muy pequeño. He visitado Marruecos. Marruecos también, sí. Y he vivido en Sierra Leona. En Sierra Leona. Vamos a descartar a un país que es Sierra Leona. Vale, háblame de la cultura que has aprendido ahí en Sierra Leona. ¿En Sierra Leona? Sí. En Sierra Leona, vale, pues bueno, Sierra Leona es un país complejo por todas las cosas que le han pasado. Bueno, desde que se fueron los ingleses, que fueron los colonizadores, hasta en el momento en el que Sierra Leona cae en guerra civil. Fueron muchos años de una guerra pues muy sangrienta y en la que luego hubo pacto de silencio. Entonces, pues a la hora de gestionar después esa situación en la que víctimas y verdugos acabaron viviendo en mismas ciudades, mismos poblados, mismas aldeas, incluso mismas calles, dejó al país en una situación bastante difícil, que eso luego se manifiesta a la hora en el día a día incluso. También es un país que sufrió los estragos del ébola y no es un país que haya sufrido directamente las consecuencias del COVID, pero sí que ha sufrido las consecuencias indirectas del COVID, es decir, todo el dinero que se destinaba a enfermedades de clima tropical, como por ejemplo pueden ser la fiebre tifoidea o la malaria, se empezó a destinar a una vacuna contra el COVID, porque al final también fue una carrera de intereses, ¿no? A ver quién conseguía antes esta vacuna. Entonces países como Sierra Leona se quedaron al margen. Entonces es un país que ha sufrido mucho, pero también es un país muy interesante, a mi parecer bastante seguro para vivir. La verdad es que yo no vivía en la capital, en Freetown, yo vivía en Lunsar y nunca tuve ningún problema. Nunca tuve ningún problema.
vivía, no sé, hacía las cosas que suele hacer todo el mundo, ¿no? A nuestra edad, trabajar cuando tenía que trabajar, salir cuando tenía que salir, ir a tomar algo cuando quería ir a tomar algo. Sí que es verdad que en las zonas rurales no hay los lujos que hay en la capital. Total, ¿eh? Eso sí que es verdad. Sí. Sobre todo justo como había pasado lo del COVID y hubo mucha inflación, por ejemplo, donde yo vivía, la luz, a no ser que tuvieses placas solares, funcionaba con generador. Entonces el precio de la gasolina estaba infladísimo, que fue cuando aquí en España también estaba muy inflado. Entonces la gasolina conseguirla era muy difícil, no todo el mundo, exacto, no todo el mundo se la podía permitir, entonces pues todo lo que tuviese que ver con electricidad costaba un poco más, pero en ese momento en concreto. En ese momento. No sé, luego si te puedo decir algo en cuanto al tema de la gente. Vale. Yo conozco Lunsar, como te digo, que es donde yo vivía, la región de Porloco. Sí. Ahí hablan mayoritariamente temne, son de etnia temne. Y bueno, yo lo que pude sentir era mucha acogida. La verdad es que tuvieron mucha paciencia conmigo. Yo no sabía hablar el crío cuando llegué ni nada. ¿Y cómo lo llevas ahora? Bien, porque tengo dos compis allí, muy buenos amigos con los que hacemos proyectos juntos, pese a que vivamos ahora mismo Lunsar, Madrid, y practicamos el crío, porque si no yo lo pierdo. ¿No? Exactamente, con llamada. En Sierra Leona es un país que se habla inglés, entonces cuando yo no consigo hablar en crío, pues hablamos en inglés. No sé, también es un país muy diverso, depende del sitio en el que estés. Por ejemplo, la diversidad para mí siempre es algo positivo. Si te vas al norte, pues las personas que viven en el norte son mayoritariamente de etnia fulani, entonces es muy diferente a las personas que viven, por ejemplo, donde yo vivía, en la parte del oeste, de Sierra Leona, donde son mayoritariamente de etnia temne. Al final, bueno, como aquí en España, ¿no? Cada comunidad autónoma pues tiene su propia esencia y sus diferencias con las otras, las cuales yo creo que son un enriquecimiento social. Y veo que has aprendido bastante cosas ahí. Sí. La verdad, eso sí que... De todo se aprende, vamos. Sí, todo se aprende, eso sí que es verdad. Y me podrás hablar también un poquito sobre las cosas negativas que viste ahí. Bueno, pues las cosas negativas es que, pero es que no creo que sea algo de Sierra Leona en concreto. Yo te voy a hablar de Sierra Leona, pero creo que es algo extrapolado a todos los países de todos los continentes. Todo lo negativo que está muy arraigado a tradición y cultura es muy difícil de cambiar. Porque es algo a lo que se ha estado acostumbrando la gente durante mucho tiempo. Y como así ha funcionado, pues así seguimos. Claro, pero esto pasa aquí en España. Te pongo un ejemplo. Si yo todos los días bebo desde que soy pequeña leche con avena y se descubre después que la leche con avena es mala, a mí me va a costar mucho quitarme la leche con avena porque es a lo que estoy acostumbrada. Desde niña. Claro, pues en Sierra Leona pasaba con aspectos concretos a la hora de pues, analizar un poco más la sociedad en sí. Pero como te digo, creo que eso es algo que pasa en todos lados, En todos lados. Que pasa en todos lados. Y luego otra cosa que sí que te comento como negativa es la falta de oportunidades. Porque había gente muy talentosa en deportes, sobre todo en Lunsar hay un equipo ciclista muy bueno que se llama Lunsar Cycling Team, brutal. Había personas que con temas de otros deportes, de ciclismo, de carreras, tenían muchísimo talento. Con tema del mundo del entretenimiento, había muchos y muchas humoristas, DJs, cantantes, bailarines. Que no tienen oportunidad para poder aprovechar. Exactamente, o futbolistas tanto hombres como mujeres que no tenían la oportunidad de mostrar ese talento pero había muchísimo talento. A nivel de estudios igual. Te pongo el ejemplo de mis compañeros de trabajo y amigos. Uno de ellos es ingeniero informático, Tolo. Luego Laura, tú es enfermera especializada en género. Y tengo un amigo, Abdul, que tiene un estudio de fotografía en Freetown y él también es buenísimo.
hace sobre todo autorretrato. Deben aprovechar esa oportunidad para poder sacar lo máximo de ellos, pero... Es gente joven, con muchas ganas, talento, que simplemente falta la oportunidad. Eso es una cosa negativa que yo diría, la falta de oportunidad. Vale. Háblame una cosa que te hayas marcado ahí. La gestión del tiempo. La gestión del tiempo. La gestión del tiempo. Explícanos un poquito. La gestión del tiempo tiene que ver con diferencias culturales al final. Vale. Una cosa que igual yo aquí estoy acostumbrada a lo quiero ya y necesito este papel ya porque lo tengo que entregar a una persona que me lo pide o lo que sea. Igual en el momento en el que yo estaba en Lunsar, si habíamos tenido un problema con el tema de la gasolina, por lo tanto no teníamos luz, por lo tanto no podíamos enviar lo que fuese, te tienes que ir a otro sitio en el que sí que haya luz para que sí que puedas enviar ese papel y todo eso lleva un tiempo que al final lo vas a poder hacer. Es lo que digo, que las cosas diferentes no son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. Totalmente. Pues has de aprender a gestionar las cosas de otra forma, porque el tiempo va de otra manera. Entonces a mí eso es una cosa que me marcó. Me enseñó a tener paciencia y me dio la oportunidad de ver que la gestión del tiempo es diferente. Total. Otra pregunta que te diría, ¿recomendarías a la gente de ir a visitar ahí? ¿Sierra Leona? Sí. Sí, desde luego. Yo lo recomiendo 100%. No es un país que esté muy desarrollado a nivel turístico. Vale. No tiene mucha oferta turística. Con oferta turística me refiero a agencias turísticas que te vayan a llevar por un montón de sitios. No es un país que se publicite muchísimo turísticamente, pero tiene sitios increíbles. Tiene las Banana Islands, que yo no pude ir y que me quedé con muchas ganas. Tiene la playa de Buré, que hay una cosita que me gustaría comentar. Hay una escuela de surf muy pequeñita, llevada por sierraleoneses que han nacido y crecido en Buré de toda la vida, súper chula. La playa es increíble. Luego hay una playa que se llama River No. 2 Beach, súper bonita, que son dos ríos que se juntan y luego desembocan en el mar. Las montañas de Kabala son impresionantemente preciosas. Cosas bonitas para visitar. Sí, a mí me encantan. Sí, es que ya te digo que Sierra Leona tiene zonas muy diversas entre sí, entonces yo sí que lo recomiendo, pese a que no sea un sitio turístico. O sea, sí que recomiendo conocer a alguna persona de Sierra Leona que te pueda enseñar ciertos sitios, porque como te digo, no hay muchas agencias que te puedan... Sí, pueden hacer la publicidad de todas estas. Se puede visitar a Sierra Leona, eso sí que es verdad, pero si no hay más publicidad, ¿no? Para que la gente vea, ¿no? Esas cosas bonitas que hay ahí. Pero se puede visitar, a través de una persona que conoce bien el país, que te hace visitar también con esas cosas bonitas. Yo creo que estaría bien. Exacto. La única cosa que yo creo que también dificulta un poco el viajar a Sierra Leona es que no tiene muchas conexiones para llegar allí. Como no es un país de gran interés internacional, pues al menos, por ejemplo, lo que yo hacía cuando estaba allí era Barcelona, porque en ese entonces vivía en Barcelona, pues hacía Barcelona-Turquía, tenías que ir hasta Turquía, Turquía-Ouagadougou en Burkina, y desde Burkina ya te lleva a Lungi, a Freetown. Entonces es un poco costoso. Un viaje que puede hacer directo lo hace indirectamente. Exactamente, lo hace indirectamente. Entonces has de tener también el tiempo para llegar. Y eso lo dificulta un poco. Ahora aquí el tiempo sobre todo, porque es una cosa, ¿no?, que has podido aprender antes. Pero ahí sí que es diferente. Claro, también te piden pues visado y que también lo entiendo porque muchas veces, y esto es otra cosa que a mí me gustaría puntualizar, en Europa estamos muy acostumbrados a que nos dejen libremente entrar a cualquier país y luego muchísimo, al contrario, ¿no? Y luego es al contrario, lo cual es completamente injusto. Entonces, pues que te pidan un visado y que te cueste gestionar ese visado, pues son las leyes de cada país, tampoco lo veo. Si uno verdaderamente quiere ir, pues yo lo recomiendo, la verdad. Se puede ir. Sí. Conoces a muchos chicos que vienen de África, ¿verdad? Entonces, a través de esos chicos, ¿has podido ver algunos prejuicios que les pasan a esos chicos?
Sí, bueno, al final en España también por los discursos del odio a través de la política está muy arraigado que una persona que migra es una persona delincuente, una persona que va a cometer un crimen, que te va a robar, que no tiene futuro, como lo dice. Que no tiene futuro, que una persona cuando viene aquí muchas veces la única oportunidad que se le da por parte de las asociaciones que gestionan este proceso migratorio es que haga pues una FP de, no lo sé, de albañilería, que si la quieres hacer me parece perfecto. No es que ser albañil esté bien o no, simplemente que no te dan la capacidad, no te dan la oportunidad de escoger lo que quieres hacer con tu vida. Claro. Y para mí eso es un derecho humano, ¿no? El escoger sobre la vida de uno mismo o de una misma. Sí, yo creo que hay un gran prejuicio promovido mucho por los partidos políticos de la derecha, que al final se han ocupado de asociar ciertas palabras a ciertos prejuicios. Cuando al final personas migrantes somos todos y todas en algún momento de nuestra vida. Ojalá esa gente puedan ver este vídeo, ¿no? Cuando cortas esto yo creo que saldrá sangre roja. Igualmente ya está. Entonces, sí que somos diferentes en ciertas cosas, pero que esa misma diversidad es la que nos da la riqueza, ¿no? Total. O sea, yo creo que no... Desde mi punto de vista, que no digo que sea el válido, digo que es mi punto de vista y ya, no hay que intentar ocultar esa diversidad como iguales. Sí que por supuesto tenemos que tener todo el mundo los mismos derechos. Pero es que creo que tenemos que potenciar esa misma diversidad como algo bueno, como un punto de riqueza. Porque eso es lo que nos hace... Como un plus. Claro, eso es lo que nos mueve, ¿no? Hoy en día vas a cualquier sitio y es que España es diversa. Total. Es un país diverso, con personas migrantes, con personas con diferentes lenguas, diferentes tradiciones, diferentes culturas, pero eso también es lo que mola desde mi punto de vista. Muy bien. Vale. Sobre el tema del racismo, ¿vale? Tú ya viviendo aquí en España, ¿vale? Creciste con ese tipo de, ¿no? de cosas que pasa a la comunidad negra. ¿Crees que es justo? Por supuesto que no. O sea, en España yo creo que aún la gente se sigue girando cuando pasa una persona negra por la calle. Aún se sigue pensando que si en una misma sala hay dos personas negras, esas dos personas negras por el hecho de ser negras se van a conocer. Sí, bueno. Cuando es lo que decimos, ¿no? África es un continente enorme, con muchísimos países y luego si tú dices que hay dos personas negras que se conocen ya de repente... Claro, y ya te meten como una especie de hermandad de que todos os tenéis que conocer, o cuántas veces has escuchado lo de pues yo también tengo un amigo negro o una amiga negra, y es como, bueno, tío... Lo tienes, ¿y qué? Pues bien, claro, te pone en una situación de incomodidad que al final sí, pues la pasas, pero no tendrías por qué pasarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también ha estado promovido por lo que te he dicho antes, por este tipo de discursos que son mucho más fáciles cuando los integras en la sociedad de controlar esa misma sociedad. Pero sí, yo creo que el racismo es un problema que está muy presente hoy en día, contra el que se ha de combatir a través de proyectos como tu podcast, vaya. Gracias. Al final vivimos en una era digital súper líquida en la que tenemos que buscar nuevos métodos para poder llegar a esa sociedad. Y para mí ahí el punto de importancia somos las personas jóvenes. Totalmente. Creo que somos el motor de cambio. Vale. Esa persona que tiene esa mentalidad, ¿qué podemos decir a esas personas? Para demostrar a esas personas que sí que es verdad, es un país que tiene, España es un país que tiene mucha cultura ahora, ya que viene la gente. Entonces, ¿qué podemos decir a esa gente para que cambien esa mentalidad? Pues que miren atrás en sus antepasados y vean de dónde venimos todos. Yo creo que es tan simple como eso, que todos somos una mezcla de muchas culturas y tradiciones años atrás, y que eso es lo que nos hace ser quien somos. Totalmente. Tú como Bangu eres una mezcla de todos tus antepasados. Estoy de acuerdo. Yo como Nieves igual. Y antes nosotros y nosotras aquí en España, ahora por ejemplo con la falta de oportunidades laborales que hay,
muchos de nosotros y nosotras migramos. Yo hace nada estaba viviendo en Austria porque encontré un trabajo allí y verdad que eso no se cuestiona, porque se tiene que cuestionar si una persona quiere venir aquí a buscar un trabajo. Al final, bueno, es que es tu vida, al final tú decides. Tú decides dónde quieres estar, dónde quieres vivir. Claro, debería de ser un derecho y no un privilegio. Vale. Entonces, bueno, pues eso. Muchísimas gracias, Nieves, de verdad. Tengo una última pregunta para ti. Dale. Vale, ¿por qué los que no saben de África son los que más hablan de África? Yo creo que es... yo creo, o sea, siempre digo yo creo porque no es lo único, es lo que yo como Nieves creo. Para mí es una forma de ponerse a la defensiva cuando hay un ataque al ego. Cuando no sabes de algo es cuando, no todo el mundo, pero cuando más hablas. Un poco por miedo. Un poco por miedo y por sentir que están atacando a tu ego. Cuando es muchísimo más fácil. Oye, mira, tío, no tengo ni idea de esto. ¿Te apetece? Porque igual a la persona tampoco le apetece comentarlo. ¿Te apetece explicarme esto? Y así yo lo pueda entender mejor. Yo creo que es la mejor manera lo que acabas de decir, ¿no? De decir a alguien o de preguntar a alguien si no conoces algo. Exacto. Preguntar. Es la única manera que para saber la respuesta de esa cosa, de las dudas que tienes esa persona, es la respuesta para decirlo. Es mejor preguntar que suponer. Total. Pues como lo ves oído, y como ha dicho nuestra compañera, se puede ir a visitar a través de una persona que te hace también visitar el país, ¿no? Que te hace descubrir el país, todo esto. Y nada, Nieves, te vuelvo a decir muchísimas gracias por tu participación. A ti, vamos. Es un gran placer también para mí que aceptaras de participar a ese podcast, ¿no? A dar tu opinión sobre ese gran podcast para ti. Comparte este podcast, ¿no? A una persona de tu alrededor, que esa persona también pueda compartir a otras personas de su alrededor sucesivamente. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y a ti. Gracias a ti, de verdad. Chao.